Bendiciones a todos los presentes, la Iglesia Jesús el Buen Pastor, a todos los hermanos que nos ven a través de esta transmisión. Sean bienvenidos a esta reunión en donde el centro de todo es Jesús, Jesucristo, el Señor. Él dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y cuando nos reunimos, Él prometió estar presente en nuestras reuniones. También tomamos el tiempo, el momento para darle las felicitaciones a todas las mamás. Como decía Jonathan, damos gracias a Dios por cada una de ellas, que el Señor usó ese vaso para traernos a este mundo. Así que es la bendición del Padre, de las luces que nos dio a una mamá para que naciéramos y tomáramos cuerpo en este mundo para servirlo, para servir al Señor, para que seamos vasos de honra para la gloria de Él. Vamos a orar, le voy a pedir que me acompañe. Démosle gracias a Dios por este día hermoso que tenemos y estamos viviendo. Padre, agradecemos, porque en tu gran misericordia, Señor, esta mañana abrimos nuestros ojos y miramos una nueva misericordia que nació de ti, Señor. Gracias porque por tu palabra tú guías nuestros pies y nos guardas, Señor, de que toda iniquidad no se enseñoree de nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Agradecemos por la vida que nos das, por el privilegio de adorarte este día y estar reunidos hoy en tu nombre. Y pedimos en el nombre de Jesús que nos permita, Señor, hablar tu palabra tal y como tú la quieres hablar, que se hable lo que el Espíritu está diciendo hoy a las iglesias y que abramos nuestros corazones para recibir esa palabra de parte tuya. En el nombre de Jesús lo pedimos, lo recibimos por fe y por el Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, le voy a invitar que tome su Biblia. Vamos a basar el tema de hoy en la segunda carta a Timoteo, capítulo número 1. Luego vamos a leer la palabra del Señor. Para iniciar, quiero hacer énfasis que Dios establece el hogar encabezado por un hombre y por una mujer, por un padre, por una madre, para la formación de hijos, pero para que esos hijos sean formados en el temor del Señor. La Escritura nos dice lo siguiente, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Pero los insensatos desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza. Pero este Proverbios 1:9 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Adornos de gracia a tu cabeza y collares a tu cuello. La intención de Dios entonces fue poner un varón y una mujer. Recordemos que la Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Lo hizo. Y el apóstol Pablo luego nos dice que cuando el Señor dijo no es bueno que el hombre esté solo, le hizo una ayuda idónea, una ayuda perfecta. Y el apóstol Pablo dice que la mujer fue creado a causa del hombre, no el hombre a causa de la mujer. Sin embargo, todos nacemos de una mujer, porque así lo estableció el Señor. Pero el varón es esencial en el hogar. El varón, dice la Escritura aquí en Proverbios 9, dice: oye, hijo mío, la
instrucción. O sea que el varón da instrucción de tu padre, y luego dice, pero no desprecies la dirección de tu madre. Veamos cómo Dios es tan equilibrado en sus cosas, que si nosotros entonces queremos que nuestros hijos tengan el temor del Señor, si nosotros queremos que nuestros hijos adquieran sabiduría, primeramente los padres necesitamos adquirir esa sabiduría de Dios. ¿Pero cómo? Temiendo al Señor. Y con una conducta de temor de Dios, nosotros entonces vamos a transmitir a nuestros hijos, vamos a transmitir lo que dice esta escritura. Vamos a transmitir primeramente la instrucción y la dirección, y esto le va a servir a nuestros hijos de gracia como adorno en su cabeza y collares en sus cuellos. Pero ¿qué es lo que va a hacer? La instrucción, la dirección de una madre, pero la instrucción de un padre. Quiero que veamos y vayamos a la cita del tema. Acompáñenme, 2 de Timoteo capítulo 1, verso 2 en adelante. Si quiere, aquí lo puede leer, aquí está en la pantalla, y dice la palabra del Señor. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, dice el apóstol Pablo. Esta escritura, primeramente, si vemos el verso número 2, esto nos trae a memoria de que el apóstol Pablo ve a un joven. Dice que Timoteo era un joven y el apóstol Pablo viene y lo adopta como hijo. No era su padre biológico, pero Pablo, erudito en las escrituras y también el perito arquitecto de la iglesia, tenía el conocimiento por medio del Espíritu Santo que el Señor estableció una casa, un hogar, estableció a un padre y estableció a una madre. Cuando vemos aquí, Timoteo, que era un joven, había sido muy bien dirigido por mujeres. Había sido dirigido primeramente o transmitido a esa fe por medio de su abuela Loida. Pero también estaba su madre Eunice, que lo dirigieron, pero lo dirigieron en una fe no fingida que estaba basada en la escritura. Porque hay mucha gente que tiene fe en muchas cosas. Hay gente que tiene fe en su dinero, en su profesión, o fe en sí mismo muchas veces. Pero la fe de Dios es diferente. La fe, la escritura lo define que es la certeza de aquello que nosotros no podemos ver, que no podemos tocar. Y cuando nosotros nos aferramos a la fe que nos dio el autor y el consumador de la fe, que es Jesucristo, entonces esa fe nos va a llevar a donde el Señor nos quiere llevar. Una petición que nosotros como padres debemos de tener es pedirle a Dios que nos ayude a llegar hasta el fin, ¿no? Hasta el fin, pero no solo nosotros, con nuestros hijos. Que nos lleve hasta el fin, porque el Señor nos está esperando al final de la carrera. Por eso el apóstol Pablo dijo, he peleado yo la buena batalla. Pero él dijo, he corrido la carrera, pero he guardado la fe. Entonces vemos aquí que Timoteo, cuando lo conoce Pablo, él se entera que Timoteo tuvo un padre
Y dice en la escritura que él era de origen griego. Y la madre de Timoteo era de origen judío. Por alguna razón, no nos describe la escritura, ese padre estaba ausente. Y este hijo había pasado la mayor parte de su vida con su abuela y con su madre. Pero veamos cómo Loida, porque menciona primero a Loida. Veamos aquí, en el verso 2, nos dice la escritura que Pablo lo toma como hijo, porque al escribirle le dice a Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. En el verso que le sigue, que es el 5, dice, trayendo a memoria la fe no fingida, que hay en ti, pero que habitó primero, ¿en dónde? En la abuela. O sea que la abuela era una sierva de Dios, que tenía una fe inquebrantable basada en las escrituras. Pero veamos que esa abuela era una mujer sabia. Obviamente vemos que ella era la mamá de ¿quién? De Eunice. Ella le transmite esa fe a su hija. Pero como una mujer sabia dejó hacer a su hija madre. No fue una abuela que estaba encima del nieto, no. Ella transmite esa fe a su hija y la deja ser madre. La deja actuar, la deja crear a su hijo y estaba ahí como una observadora de su hija. Seguramente le dio consejos cuando fue necesario, pero seguramente la dejó ser madre. Eunice transmite esa fe que le transmite Loida a ella, se la transmite al niño. Y cuando Pablo lo conoce se queda sorprendido, por eso lo escribe. Y le dice, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que está en ti. Entonces viene el apóstol Pablo, lo adopta como hijo y le dice, mira, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Por qué? Por la imposición de las manos ¿de quién? De Pablo. Entonces, ahí la Biblia nos deja muy claramente que la figura paternal es esencial, ya sea en un niño, varón, o una niña. Esa instrucción Pablo comenzó a darle a Timoteo y le dio una instrucción a nivel personal y a nivel espiritual. Y por eso es que le dice Timoteo, mi hijo. Le dice Timoteo, predica la palabra a tiempo, afuera de tiempo. Cumple tu ministerio de evangelista. Enseña a los hermanos la sana doctrina. Enseña, dice incluso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice, mira, enseña que las verdaderas viudas que hay en la iglesia, primeramente sean cuidadas por sus hijos, para que sus hijos aprendan a hacer el bien y lo correcto, que tomen responsabilidad. Pero si esas verdaderas viudas no tienen familia, entonces que la iglesia se haga cargo de ellos. Le dice a las viudas que son jóvenes, le dice, instrúyelas que se casen, que tengan hijos y que cuiden bien su casa. Y estamos hablando de instrucción. Incluso le dice, mira, yo sé que tú padeces de una enfermedad en tu estómago a nivel personal. Le dice, toma vino para que eso mengüe esa enfermedad que tienes. Y le da muchos consejos, le dice, si tú enseñas a los hermanos las palabras que has oído de mí, lo que has aprendido del Señor Jesucristo, serás un buen ministro del Señor. Le está hablando a nivel ministerial, a nivel espiritual. Pero veamos algo más que es importante en todo esto. Yo le puse aquí una pregunta. Madre que tienes hijos pequeños, ¿cómo estás dirigiendo a tus hijos? ¿Cómo los estás dirigiendo?
Yo buscaba y encontraba o comprobaba algo que yo ya sabía, pero yo lo quería comprobar. Y encontré que en la psicología infantil, en el neurodesarrollo, existe bastante evidencia profesional que los primeros años de la vida de un niño, empezando de 0 a los 7 años, son fundamentales para el desarrollo emocional, cognitivo y social que va a influir a ese niño en su adolescencia y en su vida como adulto. Pero qué curioso que aún los psicólogos han comprobado y tienen evidencia vasta de que es del 0 a 7 años que un niño puede absorber todo lo que le va a servir para la vida. Interesante, ¿no? Estamos hablando a un nivel profesional, psicólogos, científicos, pero la Escritura nos lo había dicho desde mucho tiempo atrás. ¿Qué dice la Escritura en Proverbios 22:6? Instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará. Por eso yo le pregunto a las madres, ¿cómo están ustedes cuidando, cómo ustedes están dirigiendo a sus hijos pequeños? Es importante eso porque el tiempo se pasa muy rápido. Muy rápido. Yo siempre le dije a mi esposa cuando nuestros hijos estaban pequeños, incluso nosotros tomamos la decisión de, bueno, íbamos a comprar una casa y podíamos comprar una casa grande, pero decidimos no hacerlo, porque yo le dije a mi esposa, mira, no vaya a ser que si compramos esta casa tengamos que trabajar los dos. Mientras que si compramos esta, si tú trabajas en buena hora y si tú le dedicas más tiempo a los niños, mejor. Y solamente yo puedo pagarla. Yo creo que fue la mejor decisión que pudimos tomar. Porque yo le decía a ella, ocúpate de tus hijos, porque cuando menos pienses, se crecieron. Y yo le repetía eso constantemente. Cuida a tus hijos porque se te van a crecer rápido. Y ahora yo le digo a las madres que tienen hijos pequeñitos, cómo están cuidando y cómo están dirigiendo a sus hijos. Tienen psicológicamente o científicamente o a nivel de los profesionales en la psicología, ellos afirman tienen 7 años. 7 años para formarlos. Claro, después de los 7 años pueden dar más dirección, pero ya es una dirección de un niño ya formado. Y la Biblia es clara cuando dice instruye al niño en su carrera. Yo recuerdo que, y mi hijo que está aquí, que pues por cierto ya es bastante mayor, ¿eh? Me refiero bastante mayor porque yo mismo me siento, digo yo, mi hijo tiene 40 años. Y digo yo, ¿cómo pasó el tiempo? Ya es un hombre hecho y derecho. Gracias a Dios, Dios lo ha bendecido. Y le pido que le dé sabiduría, como le decía ayer. O sea, la sabiduría es esencial. Y leíamos un proverbio que dice, si clamas a la inteligencia, si la buscas como buscas la plata, y si la buscas como a tesoros, entonces conocerás el temor del Señor. Y aquí acabamos de leer que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, yo recuerdo, y lo menciono a él, y también tengo mis otros hijos que ya también van en los años 30, ya, imagínense. Yo recuerdo que por las noches yo me metía con ellos en mi guitarra y les cantaba cantos, himnos que yo sabía,
pero ante todo les contaba historias de la Biblia antes de dormir. Ellos han de recordar esto. Yo les daba la instrucción, pero mi esposa les daba la dirección, porque ella se mantenía todo el día con ellos. O sea, vemos la dirección, y aunque muchas veces cuando los hijos crecen, uno ve que no toman las direcciones en los caminos que uno quisiera, muchas veces. Pero hay una promesa. ¿Y cuál es la promesa? La está leyendo ahí atrás. ¿Qué dice? Instruye al niño en su carrera. ¿Y qué dice? Y cuando sea viejo, no se va a apartar. Aunque pareciera que tus hijos se apartan, hay una promesa. Van a volver. Van a volver porque fiel es el Dios que te llamó y te prometió. Dios no es hombre para mentir, ni es alguien que se arrepiente de lo que Él ha prometido. Su palabra es fiel. Dice la Escritura, aunque nosotros seamos infieles, ¿qué hace Dios? Él permanece siempre fiel a su palabra. Esa es la bendición que tenemos los siervos de Dios, ¿no? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos siervos de Dios y siervas de Dios hay aquí hoy? Que sabemos que Dios no nos va a fallar y no nos ha fallado. Entonces, las mamás que tienen sus hijos pequeños, aprovechen el tiempo. Instruyan a sus hijos, porque el tiempo es corto. Ahora, ¿qué de los hijos adultos? ¿Qué de los hijos adultos? Fíjense que la Biblia nos lleva paso a paso. Instruye al niño en su carrera, para que cuando sea viejo no se aparte. Nosotros los últimos domingos hemos estado hablando de Timoteo, hemos estado hablando de la instrucción que el apóstol Pablo le dio. La semana pasada veíamos, porque claramente dice el Espíritu Santo que en los últimos días muchos se apartarán de la verdad e irán tras enseñanzas de espíritus engañadores y aún doctrina de demonios. Entonces la Biblia nos habla de ¿qué? De la sana doctrina. Lo que le acabo de decir acerca de los hijos es sana doctrina. Instruye al niño en su carrera para que no se aparte. Eso es enseñanza sana de Dios. Pero también veamos algo que tarde o temprano te va a alcanzar. Tú que tienes tus hijos pequeños, preocúpate en instruirlos en Dios, pero recuerda que se van a crecer. Y cuando se crezcan, vas a tener otro papel en la vida de ellos. Recientemente me decía un compañero y me contaba, me dice, fíjense que yo tengo un problema de esta índole con una de mis hijas, y me contaba. Lo escuchaba y luego me dice él a mí, ella apenas tiene 19 años, y me dice, ¿y usted tiene hijos de qué edad? ¿O cuántos hijos tiene? Yo le digo, tantos, tengo 3. Pero ya están grandes, pero ¿viven con usted? No, ya se fueron, le digo. Ya soy abuelo. Y me dice, ¿y cuando sus hijos estaban creciendo le dieron problemas? Le digo yo, claro que sí. Claro que sí. Ah, bueno, me dice, por eso es que mejor vengo a contarle, porque yo necesito consejo. Veamos entonces, el rol de un padre y de una madre no terminan, pero cambia. Cuando ese niño, ese pequeño, dice, instrúyelo, dirígelo, porque va a llegar una edad donde ya no vas a poder dirigirlo ni instruirlo, porque no te van a pedir consejo, y a veces, aunque des el consejo, no te lo van a escuchar. Así que mejor no darlo. Si no te lo piden, mejor
quédate callado. Ahora veamos aquí. El apóstol Pablo tenía muchos discípulos y tenía a Timoteo, que era el joven. Pablo era un hombre de una edad mediana. Timoteo le dice hijo. Pero él tenía otro discípulo que se llamaba Tito. Y Tito era un anciano. Tito podía ser el hermano mayor de Pablo. Sin embargo, el apóstol Pablo tanto aconseja al joven como aconseja al anciano. Y veamos que él les da instrucciones, pero de la enseñanza sana. Y eso me admira, porque eso ya tiene que ver con los hijos adultos. Y tiene que ver con las mamás y con los papás. Y veamos qué le dice. Lea conmigo en la palabra, dice, en la única carta que le escribe a Tito, le dice: pero tú habla lo que está de acuerdo a ¿qué? A la sana doctrina. Entonces, deténgase ahí conmigo. ¿Qué dice sana doctrina? Entonces yo ahorita le voy a hablar de sana doctrina. Y vea la instrucción: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¿Qué le está diciendo? Mira, Tito, tú que eres anciano tienes muchos contemporáneos ahí en la iglesia, tuyos. Pero a estos contemporáneos tuyos los tienes que instruir de esta forma. Si son ancianos, que sean sobrios, como que en el lugar donde él pastoreaba le daban mucho a la bebida, pero era la cultura. Y le dice: enséñalos a ser sobrios, enséñalos a ser serios. Porque hay muchos que ya han alcanzado una edad ya adulta, y no me refiero a bromear, porque bromear se puede, pero no son serios en sus cosas. Tienen 65 a 70 años y se comportan como un muchacho de 20. No son serios. No estoy hablando de bromas. Ya me están diciendo ahí, alguien que entra por esa edad. Pero no me refiero a eso, sino me refiero a gente que tenga palabra. Por ejemplo, una persona seria que usted le dice: vamos a hacer tal cosa, tal proyecto, y dice: yo me comprometo. Es una persona seria que lo va a hacer. No una persona que le va a decir: mira que ya no. No, tiene que ser serio, tiene que tener una palabra firme. A ser sobrio. La sobriedad, le decía yo a un joven hace poco, no significa únicamente estar embriagado del vino en el cuerpo, en lo físico. Eso no se debe de hacer, porque te daña el cuerpo, te daña la mente, te daña los planes, te daña el hogar, te daña muchas cosas. Pero también tenemos que estar sobrios de preocupación, sobrios de temores, sobrios de distracciones que nos ponen a un lado de las cosas de Dios, de buscar a Dios con seriedad. Entonces le dice a él: mira, a los ancianos diles que sean serios, que sean prudentes. Para todo hay tiempo, dice un Proverbios: hay tiempo para reír, hay tiempo para bromear. Pero hay tiempo para no bromear. Hay tiempo para llorar. Hay tiempo para hacer la guerra, dice. Hay tiempo para estar en paz. Entonces, enséñales con la palabra la seriedad en sus vidas y que sean sanos en la fe. ¿Cuántos jóvenes no buscan a una persona que la ven adulta por un consejo? Y muchas veces los ancianos no saben dar un consejo porque no son serios, no son prudentes, no son sobrios. Sin embargo, hay muchos que son jóvenes y que la Biblia los llama ancianos. Como dice Joel, el profeta, dice: en los postreros días derramaré mi espíritu. Dice sobre los hijos, sobre las hijas van a profetizar, sobre los siervos y las siervas van a profetizar. Pero dice: y los jóvenes, ellos verán visiones.
Pero los ancianos, dice, soñarán sueños, tendrán sueños. Entonces hay gente que sí son legítimamente ancianos de edad y reciben sueños, porque lo son no solo en lo físico, sino en lo espiritual. Pero también hay jóvenes de 40 años, de 35, de 45 y un poquito más, que también son ancianos porque han alcanzado una madurez espiritual. Entonces le está dando instrucción de sana doctrina y le dice que sean sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y luego va con las ancianas, que son las madres, porque aquí le está dando instrucción de padres. Le está diciendo a los ancianos que son padres, trátalos así, instrúyelos así. Y luego va con las ancianas y les dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, dice. Es como lo que le está diciendo es que tomen seriedad de su edad y que se comporten debidamente. Ya tienen muchos años, han vivido como para ya reconocer que hay cosas que hay que dejar. Y le dice aquí, a las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. ¿Qué quiere decir eso de reverente? La reverencia al Señor, el temor del Señor quiere decir el respeto. Pero eso es lo que le está diciendo, que respeten, que tengan su porte, que no sean calumniadoras, no esclavas del vino, mas dice que sean maestras ¿de qué? Del bien. Entonces vemos cómo cambia el rol. Por eso yo veo a Loida siendo una anciana con esas características, que era una mujer de su porte y que dejaba a su hija ser mamá. Estaba observando y cuando la hija venía y le pedía un consejo, se lo daba. Ya le había transmitido la fe. Ahora la hija le estaba transmitiendo la fe al muchacho. Pero ella estaba ahí solo observando y como decir, yo soy aquí la ayuda. Si me necesita, aquí estoy. Veamos entonces, luego le dice y le da instrucciones que sean maestras del bien. ¿Pero de qué bien? ¿Cómo? Primero le dice que no sean calumniadoras, o sea, como que en el ser humano, tanto en el hombre se dan características, en la mujer se dan características. Aquí le dice que no sean calumniadoras, o sea, que no anden hablando más de lo que no deben. No hablen de más. No digan lo que no tengan que decir. Antes de hablar, piensen. Tengan filtros. Entonces dijo alguien, pero es que ya cuando uno llega a cierta edad no hay filtros. Pero hay que tenerlos, hermano. Hay que tenerlos. Porque aquí le está hablando ¿a quién? A ancianas. Tengan filtros. Sean reverentes. Pero lo que me llama la atención es que luego le dice ¿por qué? Porque en el verso 4, vea lo que dice, que enseñen a las mujeres jóvenes ¿a qué? Amar a sus maridos y a sus hijos. Pero ¿cómo una anciana va a enseñar a una mujer joven? Primero con estrategia, inteligencia. Dice el apóstol Pablo que no sean calumniadoras, no hable de más. Dele confianza a la joven. ¿Para qué? Para que cuando la joven le tome confianza, usted la pueda enseñar a ser una mujer de su casa, a esas mujeres jóvenes, amar a sus maridos y a sus hijos, así como usted formó a sus hijos o amó a su marido. Una de las cosas que yo veo y que es importante instruir es, la mujer debe de tener cobertura en su vida. La primera cobertura de una mujer es Dios.
después de Dios, si es soltera, es su papá. A mí no me importa que me digan, mira que mi papá no es cristiano, no importa. La cobertura suya, jovencita que conoce a Dios, es su papá. A él es que usted tiene que ir y pedir consejo. Sí, pero si mi papá no es serio esto, pues entonces habrá un familiar, quizá un tío, quizá un hermano mayor que pueda cubrirla y que pueda protegerla, que pueda aconsejarla. Así deben de ser las cosas. Pero si no hay ni papá, no hay tío, no hay un hermano mayor, y esta joven es cristiana, pues es su pastor. Pero ve que Dios tiene un orden. No es el pastor el primero, no, el pastor es si no tiene. Y un pastor que la aconseje junto con su esposa, que tenga en cuenta, porque si es una mujer, pues tiene que tener la protección como de un padre, como le dice Pablo a Timoteo. Le dice, mira, a los ancianos le dice, repréndelos, pero repréndelos como a papás, o sea, no te pases. Instrúyelos, pero recuerda que son mayores que tú. Respétalos como papás, pero repréndelos. A las ancianas le dice, trátalas como a mamás. Diles sus cosas, pero con respeto. Y a las jóvenes le dice, trátalas con todo respeto y pureza como hermanas. Él era soltero cuando le dieron ese consejo. Pero cualquier pastor que quiera aconsejar o que le vengan a pedir un consejo, una joven debe de llamar a su esposa. En el caso de Timoteo, él podía llamar a una anciana, porque ¿qué le dice? Que las ancianas tienen que ser maestras del bien. Entonces, él como un pastor joven decir, mire hermana fulanita, que ya es una anciana, venga, acompáñeme, aconsejemos a la fulanita, y la aconseja como pastor y luego se la encarga a la anciana. Así deben de ser las cosas. Esa es la doctrina sana. La doctrina sana es una cosa práctica. Entonces las ancianas enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Por qué? Porque les está dando un papel de madre. Ese papel lo hace una mamá. Entonces, vemos cómo cambian las cosas, van cambiando. ¿Y qué de los hijos? Pues de los hijos, si ves que tu hijo anda descarriado o tu hijo no quiere entender, lo instruiste, órale al Señor, porque mire hermano, yo se lo digo por experiencia, porque aunque no estoy viejito, ya tengo hijos mayores, le dije, ¿no? Y a veces no se les puede decir nada. Primero porque no te están pidiendo consejo. Y uno está viendo ahí, se va a tropezar, pero no quiere pedir consejo. No me lo pide, no se lo voy a dar. Y si se lo doy, quizás ni me lo va a aceptar, entonces mejor me quedo callado. Allá me está llamando David, papá. ¿Cómo estás, David? Entonces, es lo que le digo. Debemos de actuar en la sana doctrina. Y luego sigamos viendo aquí, porque estamos viendo aquí a las mamás, ¿verdad? Le dice que las ancianas deben después de enseñarles a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, les deben de enseñar a ser prudentes. Pero ¿cómo enseñamos algo? Tenemos que saberlo, ¿no? Tenemos que practicarlo. Si yo le voy a enseñar a usted a ser prudente, digo yo, si yo soy prudente, yo le voy a enseñar a ser prudente, pero si yo no lo soy, está bien difícil el asunto. Pero dice aquí que las ancianas deben a las jóvenes enseñarles a ser prudentes y castas, dice. Hasta en su manera de vestir, ¿no? Decirle, mire, mijita, usted está casada ya.
Si se va a vestir así con esas, enseñando los hombros y bien bajo aquí, hágalo para su marido o con él solo, ¿verdad? Vístase adecuadamente a su edad y a su condición de casada. Es que esos consejos los tiene que dar una mujer. Un varón no le puede dar consejos a una mujer de esa clase, no se puede. Solo que sea tu hija. Yo no tengo hija, no tengo experiencia, pero si tuviera una hija, pues como me dice uno de mis hijos, un día que estaba enojado conmigo, porque como andaba, ella era un adolescente, andaba bien rebelde, lo tenía yo bien así, apretado. Y me dice, gracias a Dios que no tuviste hijas, me dijo, porque si no ni a la puerta lo dejaría salir a la pobrecita. Y dije yo, bueno, de repente que sí, dije. Pero, ¿qué es lo que pasa? Un varón no le puede dar muchos consejos a una mujer. Por eso digo, y cuando vienen a uno debe de tener alguien que lo apoye. La esposa primeramente, o una persona mayor, una anciana, que sea maestra del bien. Para evitarse problemas. Evitarse que después salgan hablando hasta lo que no es. O te salgan acusando, etcétera. Hay que aprender uno. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Dice que les enseñen a ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios que dice no sea blasfemada. Mire todo lo que dijo el apóstol Pablo para decir de último, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pero en el caso de una anciana, dice que debe de enseñar que sean sujetos a sus maridos. Entonces yo le hablaba de que una jovencita, su primer cobertura es su papá. Si no tiene papá, su hermano mayor, si tiene, mejor si es mayor. Si no tiene un hermano mayor, algún tío, algún familiar que sea serio, una persona que sea de buen porte espiritual, y si no es cristiano, pues que sea una persona seria, ¿no? Y si no, pues su pastor, pero ya le dije cómo. Pero para enseñar la sujeción, tiene que ser sujeta también. ¿Me entiende? Porque de en sí la mujer tiende a ser maternal, y cuando son maternales, pues quieren mandar. Por eso es de que a veces uno se queda, güey, ¿qué hice, no? Porque hasta a Moisés le pasó. ¿Sabe lo de Moisés, no? Cuando el Señor lo llama, iba para Egipto, le salió el Señor y le dijo, te voy a matar. ¿Y por qué? Dijo, porque no circuncidaste al primogénito, le dijo. ¿Y por qué no lo había circuncidado? Porque la mujer no lo dejó. Y después que le iban a cobrar a ella, no, se la vinieron a cobrar a él. O sea que ahí se ve que la esposa de Moisés era fuerte. Entonces, como estamos hablando de la sujeción, una persona ya mayor se tiene que sujetar. Pero dice, ¿a quién? Bueno, si tiene pastor, sujétese al pastor. Y a los pastores. Tiene que sujetarse. Porque alguien, sí, pero mi autoridad es Dios, sí. Pero ahí dice que si va a enseñar sujeción, tiene que estar en sujeción. Fácil, ¿no? Y después de las ancianas, que le enseña a las más jóvenes a ser sujetas, ¿a quién? A los maridos. Entonces ahí vienen ya las esposas, ¿verdad? Las esposas tienen que sujetarse. A veces por algo dice el esposo algo, no vayan a hacer esto. No oyen, pasan las cosas.
Y después las mujeres tienen que decir, ay, de verdad, me pasó. Pues te dije, te lo dije. Pero ve cómo viene la cosa de jerarquía. Las ancianas tienen que enseñar a las jóvenes a ser sujetas, pero las ancianas tienen que sujetarse. Y las mujeres de uno también tienen que sujetarse a uno. Ahí dice, es Biblia, es sana doctrina. ¿Ve? Sana doctrina, amén, dicen los varones. Es la sana doctrina, es lo que Dios quiere. Ve que la sana doctrina es algo bien práctico. Es algo que nos empieza a beneficiar en el hogar. Porque el varón es la cabeza del hogar. Aunque hay ese dicho que dice, sí, pero yo soy la mujer y soy el cuello, dicen, y lo muevo para donde quiera. Pues no debe de ser así. La mujer no es el cuello, sabe que dice la Biblia que la mujer es el cuerpo. Y el que mueve al cuerpo es la cabeza, el cerebro. La mujer entra en el corazón, la ternura. La mujer tiene ternura, el corazón, tierna, pero debe de sujetarse. Vamos a hacer una plática matrimonial, no se preocupen, no es de hoy, ¿verdad? Pero estamos tocando cosas básicas porque esto no concierne únicamente a los matrimonios. Está hablando el apóstol Pablo de las mujeres y en este caso de las ancianas. ¿Y cuántos queremos ancianas que sean maestras del bien? Levanten la mano. ¿Cuántas? ¿Cuántos de los que estamos aquí? ¿Sabe por qué? Porque eso nos beneficia a todos. A todos. Si hay un problemita, llamen a la hermanita fulana porque es experta, maestra. Ya uno de pastor ni se preocupa. Viene alguien a pedirme consejo, una jovencita, y mi esposa no está o estamos ocupados, llamen a la hermanita fulana. Rapidito la va a componer, la va a ayudar. Le evita a uno ¿qué? Hasta trabajo. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo en Cristo. Y en Cristo unos somos manos, otros somos brazos, otros somos el torso, otros son piernas y otros son pies. Y otros son ojos y otros son oídos. No todos hacemos lo mismo. Por eso hay que darle a cada quien, como dice el apóstol, soporte. Lo que sabe hacer. Porque lo sabe hacer mejor que usted, mejor que yo. Muchos creen que el pastor lo puede hacer todo. No, hermano, hay cosas que el pastor no puede hacer. Y uno le dice, hermano, pues, ¿será que me hace el favor de ayudarme con esto? Porque ese hermano sí lo sabe hacer bien. ¿Para qué se va a meter uno a hacer cosas que uno no sabe? Entonces, sigamos aquí, porque esto es sana doctrina, hermanos. Y el apóstol Pablo le dice esto a Tito. Pero vea qué le dice a Timoteo. Miren lo que le dice a Timoteo. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, como le dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, ¿sabe qué le digo yo a usted, hermano? No, se lo digo con amor y con cariño. No menosprecie esta palabra. Porque lo único que yo y mi esposa estamos tratando de hacer aquí es eso. Buenos ministros. Eso es todo lo que estamos tratando. Enseñarles como buenos ministros de Jesucristo, nutridos con las palabras de la fe. Yo no le estoy hablando de mi cabeza, lo que se me viene, le estoy hablando Biblia, ahí está escrito. Usted lo puede ir a leer y comprobar y decir, ¿será que esto es así? Léalo y lea lo que el Espíritu le hable y le diga, así es así. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es transmitirle una enseñanza sana. Amén. Yo no estoy aquí parado, hermano. Estoy aquí porque Dios me llamó. Y como Dios me llamó, quiero hacer lo mejor. Y que me diga, Señor, ¿y hablaste mi palabra? Sí, Señor. ¿Y te la recibieron? Pues algunos no, algunos sí.
pero yo hice lo que tenía que hacer. Tal vez no soy tan bueno como Timoteo, ni tan mucho menos como Pablo, pero al menos estoy haciendo el intento, hermano, así que también deme la oportunidad. Es más, tal vez habrán unos cambios los días viernes, y yo se los voy a estar diciendo. Porque sabe que a mí lo que me interesa es que cada uno de ustedes participe. Participemos todos. Está bonito dar el estudio y así como lo estamos dando, pero a mí más me interesa tenerlo a usted ahí participando, aprendiendo directamente, por causa de lo que aquí dice. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido en las palabras de fe, de la buena doctrina que has seguido. O sea que hay que seguir la enseñanza, hay que seguir la buena doctrina de parte de Dios. Por tanto, hermano, reciba esta palabra. Se la digo con toda sencillez, se la digo con todo cariño, con todo amor, y ante todo no es mi palabra, es la palabra de Dios. Es lo que el Espíritu dijo a través de Pablo, a Tito y a Timoteo. No es mío, es de Dios. Y vamos a ir concluyendo, y vamos a concluir con la historia de una mujer llamada Ana. Usted conoce la historia de Ana. Ana era la mujer de Alcana. Y Alcana tenía 2 esposas. En ese tiempo se permitía, era parte de, yo no sé ni por qué se permitía, pero se permitía. Este varón tenía 2 esposas y una era fértil, tenía un montón de hijos. Pero Ana no tenía ni uno. Y subía cada año al templo, y cuando ella sube, ella derrama su alma, y aquel sacerdote insensato llamado Elí, como no tenía discernimiento de Dios, pensó que estaba borracha la pobrecita, y ella le dice él: levántate, mujer, de tu mosto, estás borracha, levántate. Y él le dice: mi señor, le dice, no estoy borracha, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Pero le pidió, ¿qué? Un hijo. Pero veamos cómo esa mujer actuó. Ella le dijo: mira, Señor, si me das un hijo, yo te lo dedico. Y dice que después de haber derramado su alma, regresa a casa, está con su marido, y el Señor permite que ella conciba un niño. Y cuando nace Samuelito, que le puso Samuel, dice que ella estaba tan feliz, que cuando llegaban los años de subir al templo a llevar sacrificios, ella le decía al esposo: vete tú, yo me quedo con Samuel. ¿Sabe por qué? Porque ella sabía que le quedaba poquito tiempo. La Biblia dice que ella entregó a Samuelito cuando tenía, ¿cuántos? 7 años. 7 añitos. ¿Y qué le acabo yo de decir? Que los psicólogos tienen evidencia, pero a montón, que de 0 a 7 es que vas a formar a un hijo emocionalmente, espiritualmente, y prepararlo para su adolescencia y su vida de adulto. Ella era una mujer muy sabia y se quedó por 7 años criando a su hijo. Y cuando ya no le daba de mamar, entonces comenzó a enseñarlo. Y vean lo que dice al final, y aquí vamos ahí ya concluyendo. Dice Primera de Samuel 1:25 al 28, y matando al becerro trajeron el niño, ¿a quién? A Elí, aquel señor que le dijo que estaba borracha. Le dijo, lo trajeron el niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, le dijo a Elí, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Pero por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí.
Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, y adoró allí a Jehová. ¿Cómo se sentiría aquella mamá que, es que, como dices tú, como Joelito, es que tan bonitos que son a esa edad? Aquí estaba yo hoy con él y lo estaba instruyendo. Ahí estaba él con su globito ahí soplando. No voy a creer que es que cada cosa tiene su etapa. Y ahí me acerco yo y ahí está diciendo, mira, lo estaba instruyendo. Le digo, vas a dar tu ofrenda, pero vamos a orar. Y ahí estamos orando. Él repitiendo. O sea, que se sacaba el globito y repetía. Se me volvía a meter, se repetía. Ya de ahí fue que dijeron, los niños sale corriendo. Qué bonita la edad, ¿no? Ahora imagínense un niño así chiquito y su mamá lo llevó y le dijo al sacerdote, lo entrego a Jehová para que sirva todos los días de su vida. Y lo dejó ahí en el templo. Y llegaba la mamá cada 6 meses, quizá cada año, le llevaba ropita, porque ella se la cosía. Pero ve esa mamá. O sea, hay momentos de dejar ir a los hijos. Y a ella le tocó a los 7 años. Qué duro. Qué duro. Pero ¿qué le dijo ella al sacerdote? Primero mataron el becerro, trajeron al niño. Y en el verso 28 dice, yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. ¿Y qué hizo ella? Adoró allí a Jehová. Pero ¿sabe qué hizo el Señor? Después le abrió el vientre para que concibiera. Y cuando ella regresa a casa, después ella la estéril, la que no podía tener, comenzó a tener. Entonces cuando tu mamá le das algo al Señor, Él no se va a quedar perdido. La ofrenda, porque esa fue una ofrenda. La ofrenda que tu mamá le diste y le has dado a Dios. Él no te la tomó, no, te la tomó y te va a dar más de lo que tú no te imaginas. Porque Dios no se queda con nada. Dios hizo que ese varón llamado Samuel fuera un hombre de Dios. Y ahí estuvo todos los días de su vida, tal como lo dijo Ana. Te lo dedico para que te sirva todos los días de su vida. Ahí estuvo. De anciano murió. Pero siendo un siervo de Dios. Qué privilegio la de las mamás, ¿no? Y gracias a Dios por los que todavía tenemos una mamá. Porque muchos ya entregaron a sus padres y ya se quedaron aquí nada más ellos. Por eso nosotros, hermanos, debemos de atesorar la palabra de Dios. Porque si atesoramos la palabra de Dios, tendremos el temor del Señor. Y si tenemos el temor del Señor, ¿qué dice que vamos a hacer? Sabios. Sabios. Y la sabiduría, ¿qué nos va a dar, hermanos? Aprovechar bien el tiempo. ¿Y la sabiduría qué nos va a dar? Nos va a dar muchos frutos. Porque si la mamá como Ana crió a su hijo, lo entrega al Señor, va a ser una madre bendecida. Yo le digo a las madres nuevamente que tienen sus hijos pequeños, aprovechen, fórmenlos. Y a las que ya tienen sus hijos mayores, oren por ellos, bendíganlos, porque las oraciones de una mamá son recibidas allá arriba. Recibidas. Yo he oído testimonios de jóvenes que han estado a punto de la muerte y otros que se han muerto y Dios los ha regresado.
porque en el momento que se han muerto y están a donde han estado, ha venido la mano de Dios y dijo, te voy a sacar porque tu mamá oró. Y yo le prometí a ella. ¡Pum! Lo saca. Otros que no han llegado a la muerte, pero que ya están a punto, y que el Señor ha venido y les ha dicho, tu mamá oró, y yo le hice una promesa a tu mamá. Entonces, las oraciones de las madres, yo no sé qué tienen, hermano, pero tienen un lugar pero muy especial allá arriba. El ejemplo es Ana. Es que el ejemplo bíblico que tenemos aquí es Ana. Adoró y el Señor abrió su vientre y le dio mucho más de lo que ella le había dado. Servimos a un Dios que nos paga no conforme a las obras que hacemos, sino que nos paga conforme a sus misericordias. Entonces, madres con hijos pequeños, instrúyelos, apártalos para el Señor. Sea una mujer sujeta a tu marido. Y madres con hijos adultos, encomienda a tus hijos, a tus nietos y a toda tu descendencia al Señor. Cumple tu ministerio y el Señor te va a bendecir. Amén. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por su palabra, por su misericordia y por el amor que Él nos tiene. A cada uno de nosotros yo le pido en el nombre de Jesús a usted que encomiende al Señor su vida, las madres que están aquí, encomiende al Señor, encomiéndese. El Señor le ha bendecido a usted, mujer, ser madre. Dios la ha bendecido. Dios la ha bendecido y aproveche en este momento para que el Señor le hable, para que el Señor la bendiga, para que el Señor venga a su corazón en esta hora. Y que usted reciba en este día, que es el día de la madre, día especial. Un día en que el Señor quiere bendecir a las mamás. Yo sé que no en todos los países se celebra en mayo, pero si tú eres una madre donde se celebra quizá en octubre, noviembre o marzo, no importa. En el nombre de Jesús, todas las madres hoy reciban de la bendición de Dios, porque Dios usó sus vientres para traernos a esta vida. Si no hubiera sido por Dios y porque usó sus vientres, no estuviéramos hoy aquí. No estuviéramos hoy en esta iglesia, no estuviéramos. Quizá hubiera alguien más, porque Dios no le hace falta. Él siempre tiene a alguien. Pero quizá no seríamos nosotros. Pero en el nombre de Jesús, mamá que estás aquí, levanta tu mano y dile: Señor, gracias porque me permitiste ser madre. Gracias porque me permitiste y me estás permitiendo con mis hijos pequeños ser una mujer que los dirija, pero que los dirija a tus pies, que los dirija a tu palabra, que los dirija a tu fe, que los dirija al temor del Señor. Y tu Padre que estás aquí, dile: Señor, gracias porque tú me has dado el privilegio, pero de instruir a mis hijos. Dios ha puesto al hombre y a la mujer como equipo, pero a cada quien le ha dado un rol distinto. Y el rol de la mamá es un rol especial, porque la madre da ternura al hijo, a la hija. En el nombre de Jesús, madre, tú que estás aquí, a todas las madres, recibe de Dios, recibe y dale gracias a Dios porque usó tu vientre
para traer hombres y mujeres de bien a esta vida. Hombres y mujeres que sirven en su trabajo, en lo que ellas hacen, en lo que ellos hacen. Sirven a Dios en sus profesiones, en todo. Ahora muchos de ellos ya son padres y madres también, y los puedes bendecir tu descendencia que Dios te dio. En el nombre de Jesús, Padre de las luces, de quien viene todo don perfecto, y en quien no hay sombra de variación, yo te ruego en el nombre de Jesús que en esta hora, para nosotros tarde, para otros quizá es noche o mañana o madrugada, o a la hora que vayan a ver esta transmisión, en el nombre de Jesús, a los que estamos aquí, a los que nos están viendo, transmíteles tu paz, transmítele tu bendición y enséñalos, Señor. Tus misericordias son mejores que la vida, dice tu palabra. Bendice tu pueblo, bendice a las madres. Esta hora las bendecimos y te damos gracias por ellas, porque nos diste la vida por medio de ellas. En el nombre de Jesús, dale gracias. ¿Quieres darle gracias? Ponte de pie y dile: dad gracias al que santo es. Dad gracias que Él nos ha dado a su Hijo Jesús. Por Él estamos aquí. Dad gracias de todo corazón. Dad gracias al que santo es. Si no fuera por el Padre que envió al Hijo, no estuviéramos hoy aquí. Por eso, levanta tus manos y dile con esas palabras: y hoy diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy, por lo que ha hecho el Señor por mí. Y ahora diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy, por lo que ha hecho el Señor por mí. Dad gracias. Levanta tus manos y dile: gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo. Dad gracias de todo corazón. Dad gracias al que santo es. Dad gracias que Él nos ha dado a su Hijo Jesús. Dad gracias de todo corazón. Dad gracias al que santo es. Dad gracias que Él nos ha dado a su Hijo Jesús. Y ahora diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy, por lo que ha hecho el Señor por mí. Y ahora diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy, por lo que ha hecho el Señor mi Dios. Dad gracias, oh, dad gracias
dad gracias. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Démosle un aplauso al Señor fuerte. Gracias, Padre. La gloria es tuya. Amén. Quedamos despedidos, pero no se vayan porque la pastora y yo, bueno, más la pastora y yo ayudé. Hemos preparado algo para todas las mamás, así que quédese y disfrutemos. Que Dios bendiga a los hermanos que nos están viendo en muchos lugares y que la paz de Dios esté con vosotros. Bendiciones a todos. Amén.